Muy seguramente Marta Cecilia Herrera y Alfonso Torres, por poner solo dos ejemplos, estaban terminando de escribir alguno de sus informes o libros y no tuvieron tiempo para presentar su contribución, pero también porque este libro de hoy reúne a varias generaciones de investigadores. Es fácil suponer que Sandra Guido y Cristina Eberbach estarían apenas cursando sus carreras de pregrado y que Carol Pertús estaba comenzando el bachillerato. Así que en 2003, año en el que se publicó el monográfico número 45, ese 2003 fue hace ya mucho tiempo. Si a alguien acá le parece que no fue hace tanto, le tengo malas noticias, se está haciendo muy viejo. Lo digo porque la mayoría de las alumnas a las que les dirijo su tesis de pregrado tenían para esa época en promedio 8 años de edad. Mi hijo Pablo, que acaba de terminar la escuela secundaria, tenía 4. En suma, de ese momento a este ha pasado toda una vida. ¿Cómo pasa el tiempo? Solemos decir en estos casos, pero mejor no lo repitamos, pues esa expresión es un síntoma más de madurez excesiva. También esto habla de la consolidación del trabajo académico que se adelanta en nuestras instituciones. Pensemos que hoy la Revista Colombiana de Educación acaba de publicar su número 73. A razón de 2 números por año, una estudiante de mi seminario de pregrado le podría preguntar a alguna de sus compañeras hace cuántos números de la Revista Colombiana de Educación naciste. Y esta con toda naturalidad le podría contestar hace 46 números, ¿y tú? En fin, nuestra comunidad de investigación ha crecido, o como dicen en Colciencias, se ha densificado. No he podido entender si con ese término se refieren a que algunos hemos aumentado de peso o a que metafóricamente nos hemos hecho más pesados. En cualquier caso, si lo que se quiere significar es que nuestros grupos de investigación se han consolidado y se han hecho más influyentes, no es precisamente gracias a Colciencias. En la presentación de nuestro mencionado monográfico decíamos en aquel remoto tiempo: la Revista Colombiana de Educación ha juzgado conveniente recoger para este número polémicas, reflexiones e investigaciones que ilustran las discusiones que sobre el papel de la escuela como agencia de socialización política se vienen dando en el país y en América Latina. También aparecen dentro de esta temática la formación moral y la identidad nacional. Y luego agregábamos, cuyo objetivo de ese número es articular esfuerzos de distintos sectores educativos interesados en aportar a la construcción de una sociedad más justa e incluyente, tomando como centro de reflexión y análisis procesos y experiencias educativas en ciudadanía y democracia, etcétera, etcétera. Por supuesto, los artículos de ese monográfico son trabajos verdaderamente valiosos, como lo ha sido la investigación y las contribuciones de tantos y tantos colegas que han pensado desde ese momento, incluso desde mucho antes hasta hoy, la socialización política, el desarrollo moral, la formación ética, la educación democrática, la subjetividad política, la educación propia en contextos de exclusión, la relación memoria histórica y educación, y tantos otros temas verdaderamente importantes para la escuela y la sociedad. No voy a describir cada una de las contribuciones de nuestro libro Educación Política y su subjetividad, no es el momento ni la ocasión. Esta no es una conferencia, es una celebración, pero quiero mencionar al menos a los autores y a sus contribuciones. Geopolítica de las emociones en tramas narrativas de la ciudadanía, Altercidio, de Marieta Quintero, con quien tuve el gusto en esa época de codirigir la cátedra doctoral que dio origen a este libro. Prolegómenos para una ética del mal, de Jairo Gómez Esteban, que nos acompaña hoy, está aquí adelante, y quiero aprovechar, Jairo, para decir que tuve el privilegio de leer su novela, por ahora inédita, titulada No busques el diablo fuera de tu alma, que estoy seguro va a llegar a ser una de las novelas más importantes de la literatura contemporánea en Colombia. Espero que las editoriales así lo entiendan. Juicios de justicia y desarrollo moral,
de Jaime Yáñez, Subjetividad política y proyecto común, desafíos y apuestas de la politización juvenil contemporánea desde América Latina, que fue la contribución de Miriam Krieger, que fue quien nos habló al comienzo. La formación ciudadana en Estados Unidos, preguntas y consideraciones desde un enfoque basado en los derechos humanos, de Cristina Eberbach, que fue la única persona que no estuvo en la cátedra y nos hizo llegar la contribución poco después. Diferencia, cultura y educación, de Sandra Guido. Lenguajes femeninos y subjetividades, apuntes sobre la violencia política y narrativa testimonial, de Marta Cecilia Herrera y Carol Pertús. El sujeto como desafío político, ángulo de conocimiento y campo problemático, una aproximación desde el pensamiento de Hugo Semmelmann, de Alfonso Torres, que también nos acompaña aquí. Capitalismo cultural, sociedad mediatizada y escuela, de Alcísar Narváez, que está aquí adelante. 5 historias de mutantes, subjetividad y educación en la era de la comunicación transmedia, de Juan Carlos Amador, colega de la Universidad Distrital, colega mío de mi grupo de investigación Moralia. Y la contribución que hicimos con Manuel, que está también aquí adelante, que intitulamos Pacto de Cuidado sobre la educación del niño como sujeto de derechos. Pensar la relación entre educación política y subjetividad significa poner en el centro de la comprensión del mundo a la narración, lo cual no es otra cosa que volver sobre nuestras propias experiencias individuales y colectivas, sobre la manera como las recordamos y les otorgamos significado compartido. Justamente cuando narramos a otros y con otros es cuando el pasado, especialmente el doloroso, la muerte de los seres amados, la tortura, la discriminación, la exclusión social, la desigualdad y otras formas de violencia padecida, nos saca del aislamiento y nos permite reconciliarnos con un sentido amplio de humanidad y con sus múltiples posibilidades. Se trata de un giro narrativo en el que, como lo destaca Rorty, la solidaridad humana es la meta por alcanzar y la fuerza que proyecta nuestra capacidad imaginativa, la cual incluso puede convertir a los extraños en compañeros de sufrimiento y en amigos constructores de esperanzas. Las condiciones actuales del país y la búsqueda de una paz negociada demandan de los intelectuales de la educación contribuciones reales y concretas para el quiebre de la lógica amigo-enemigo, el reconocimiento de las víctimas, la búsqueda de justicia y la construcción de condiciones dignas en el trabajo de todos los días, en la producción conceptual y en las relaciones cotidianas, desde la idea de pensar en público, según la insistencia y legado de Guillermo Hoyos, a producir una escritura expresiva y creativa como alternativa a la destrucción y el silencio. El resultado, por supuesto, parcial de esta invitación confluye en los escritos que conforman este libro. Muchas gracias. Bien, vamos a darte primero la palabra a ti y luego a Marta Cecilia Herrera, a Jaime Yáñez, que también son coautores de este volumen. Así que te escuchamos, Miriam, y muchas gracias. Hola. Hola. Sí, hola, Miriam. Ahí estoy. Ok. Bueno, no lo veo, por alguna razón me limpió, no lo veo. No te preocupes, estamos viendo, Miriam. ¿A mí? Sí. ¿Ustedes me escuchan? Sí, perfecto. Te escuchamos. Bueno, hola a todos, buenas noches o buenas tardes por ahí. Acá es el primer día del invierno. Quiero decirte, ante todo, quiero agradecerte, Alex, por la oportunidad de aún a la distancia agradecerte que has dado lugar a participar con nuestro trabajo en común, porque este libro en realidad que ahora presento a la distancia, el capítulo que me tocó tiene que ver con algo que hice con ustedes ahí en Bogotá.
que fue una conferencia de la cátedra, por lo cual también quiero agradecer a Marieta Quinteros, que fue la oportunidad de mismo poder contar un poco sobre el trabajo que yo venía sobre sus actividades juveniles, políticas juveniles, ¿no? Y bueno, hoy lo miro este libro y me encuentro realmente nuevamente con la articulación entre perspectivas teóricas que hacen del encuentro entre investigadores colombianos y argentinos, algo muy particular. Creo que en ese sentido, con Marieta y con Alex, nacido de un lugar que creo que es el más legítimo a veces, ¿no? No siempre sucede, no siempre no tienen la suerte de que eso suceda, pero nacido del lugar de la amistad, nacido del no poder creer que no íbamos a seguir trabajando juntos. Cuando Alex se fue de Argentina tras terminar su doctorado y compartir el espacio de investigación del grupo de Carretero, y entonces nos vimos forzados a seguir trabajando pese a la distancia. Y en ese modo en que la amistad logra llevarse las cosas de un lado a otro, también nos llevamos nuestros marcos teóricos, también nos llevamos los problemas, también nos llevamos chistes, nos llevamos palabras. Y este libro es parte de ese intercambio. Y creo que lo que yo puedo ponderar de esto es lo bien que me siento mirando este índice, empezando ya a leer los aportes de cada uno de los autores con mi grupo de investigación en Buenos Aires. Cuánto nos sorprende encontrarnos con un autor como Seimelman, que nosotros no leemos tanto, y tener la oportunidad de profundizar en él, más allá del valor de cada uno, ¿no? Pero realmente espacios teóricos y autores que bueno, ahí se produce un intercambio, ¿no? Que son las diferencias entre nosotros. Yo siempre con Alex nos compartió estas, y con Marieta, ¿no? Estas cuestiones, y yo le comentaba que me vi obligada a releer a Hannah Arendt, que me vi obligada a releer algunas cuestiones de Habermas. Bueno, estar ahí entre ustedes me merece un enorme agradecimiento y me hace sentir mucha alegría. Así que bueno, yo quiero saludarlos a todos, quiero felicitar a todos los sectores. Ojalá que prontamente nosotros también podamos tratarnos hospitalarios para recibirlos a ustedes en un texto nuestro. Y bueno, felicitaciones por este gran emprendimiento y por este libro que está realmente de gran valor, ¿no? Que profundiza el intercambio entre nosotros, con enfoques y con autores que muchas veces son necesarios y que vamos conociendo a través del otro. Les mando un saludo y les deseo buenas noches. Muchísimas gracias. Bueno, acá va mi aplauso. Está prontito. Chao, Miri. Bien, vamos a darle la palabra entonces a Marta Cecilia. La he presentado tanto en los eventos de la cátedra y en distintos eventos académicos que ya no la quiero presentar más. Pero pues ya saben, ya la conocen todos, es una profesora titular, profesora emérita de nuestra universidad, investigadora en temas de socialización política, formación ética, y ahora trabaja en temas de memoria histórica y se nos ha convertido en un referente muy importante en ese campo y en la relación con la educación en los últimos años. Así que, Marta, tienes la palabra. Mil gracias. Buenas tardes, mil gracias. Es un gran placer estar aquí con ustedes compartiendo este momento. Lo que voy a presentarles lo titulé Educación, Política y Subjetividad, dislocaciones en el campo intelectual de la educación.
igual son culpables los versos de que haya noches y estrellas. Buena parte de los autores que participaron en la cuarta versión de la Cátedra en Educación del programa del Doctorado Interinstitucional en Educación, compilada en el libro que felizmente hoy nos reúne, son colegas a quienes conozco y con quienes he sostenido un diálogo directo o indirecto desde décadas atrás. Algunas veces nos hemos acercado tanto que llegamos a acariciar sueños y proyectos como si fuesen los mismos. Otras veces, aunque cercanos, nos mirábamos con distancia o tal vez con indiferencia. No obstante, nuestros destinos han continuado entrelazados y nuestras propias vivencias y trayectorias han tensionado o relajado las tramas que nos han mantenido cercanos en nuestro quehacer profesional, inscrito de manera amplia en el campo intelectual de la educación. Recorridos en los que hemos pasado de la juventud a la adultez y, en mi caso, lo digo sin temores y ambajes, a la vejez. Estos recorridos fueron emprendidos desde la década del 80 con el entorno del movimiento pedagógico en despliegue y un cierto sabor de victoria con los logros alcanzados por los nuevos movimientos sociales. Desde entonces hemos continuado transitando caminos marcados por el entusiasmo de la Constitución de 1991 y la Ley General de Educación de 1994, que vinieron de proyectos sobre formación ciudadana, las instituciones escolares y las ONG, que entraron en inéditas alianzas bajo la ilusión de consolidar una cultura ciudadana de carácter democrático en un país en el que, paradójicamente, la violencia política arreciaba con fuerza. Figuras rocambolescas de la política pública en las que muchas veces nos hemos encontrado presos los intelectuales. Más adelante, las políticas en torno a la educación ciudadana tuvieron su polémica y universal concreción en las competencias ciudadanas, y en aquella ocasión nos inquietamos sin saber muy bien qué lugar darle a nuestras elaboraciones y al ejercicio del pensamiento crítico en nuestros proyectos profesionales. Durante la década del 2000 fueron cada vez más crecientes las ilusiones con relación al cambio social y a las apuestas trazadas por la idea del fin del conflicto armado y las posibilidades venideras en torno a la paz y a los retos del posconflicto. Un horizonte que, valga la pena decirlo, es hoy en día bastante incierto. Con el tiempo he visto nuestros caminos especializarse de acuerdo a nuestra experticia y a nuestro deseo vital desde distintos enfoques, pero siempre confluyendo en las búsquedas sobre el papel de los seres humanos en los engranajes de lo social, como una apuesta generacional en la que el sonido del contrabajo deja siempre escuchar los acordes de lo político. Desde este horizonte, ¿qué podría arriesgarme a decir a través de la lectura de estos textos y de presentir, convivir, compartir con el grupo de colaboradores que ha dado cuerpo a este libro con relación a algunas de las dislocaciones dadas en el campo intelectual de la educación y de las cuales nosotros mismos hemos sido agentes pasivos y activos? Las lecciones doctorales dadas en el marco de la cátedra que llevó el nombre de Educación, Política y Subjetividad señalan las maneras como cada uno de nosotros ha venido resolviendo los desplazamientos dados a lo largo de estas décadas para salir de nuestros compartimentos estancos y entramar estas tres palabras. Los textos de la cátedra revelan las categorías que más hemos acariciado y los soportes teóricos y epistemológicos que han iluminado nuestros objetos de estudio en esta dirección, desde un escenario que podría metafóricamente nombrar como nocturno. Nocturno, para traer a la luz el libro sobre la obra de Jesús Martín Barbero, denominada Mapas Nocturnos, e invocar con ello lo que transcurre en la trastienda de la investigación y es muchas veces apenas percibido. O para aludir a la imagen con la que termina Babel, una película que conecta historias ocurridas en diversas partes del mundo, en la cual se muestra un balcón y una panorámica nocturna de Tokio que deja percibir, a medida que se aleja la cámara,
pequeños puntos de luz y una dedicatoria del director a sus seres queridos, en este caso sus hijos. A mis hijos, estrellas de luz en la noche oscura. Todo ello para mencionar de manera más clara el pasaje de la obra de Nietzsche que ha estado retumbando en mí desde que empecé a escribir esta intervención, denominado Amistad de Estrellas, y así tal vez poder atreverme a evocar a este grupo de intelectuales, compañeros, amigos, como estrellas de luz en la noche oscura. Es interesante ver cómo estos investigadores hemos venido afinando los interrogantes en torno a la investigación en educación, y en este proceso se ha dado el despliegue de categorías alusivas a la formación, que con el transcurso del tiempo le han apuntado cada vez más a problemáticas referentes a los sujetos. Así, los problemas relacionados con los 3 hilos conductores de la cátedra señalan la confluencia de distintas disciplinas que de manera asertiva han ayudado a articular nuestros puntos de vista, nuestros utillajes conceptuales, nuestras perspectivas epistemológicas y objetos de estudio. En esta dirección se percibe el uso de referentes provenientes de la filosofía moral y política, la psicología política, la psicología del desarrollo moral, la psicología cultural, la sociología, la historia social y cultural, la literatura y la narrativa testimonial, la comunicación, la pedagogía y la educación política, entre otros. En nuestros textos puedo ver el despliegue de una red semántica que alude a categorías como las de sujeto, subjetividad, subjetivación, intersubjetividad, así como sus vinculaciones con la esfera política, incluyendo subjetividad política, ciudadanía, sujeto de derechos, sujetos sociales, entre otras. De este modo, para dar cuenta de estas categorías, los colegas que han trabajado desde la filosofía, con fuertes vínculos con la psicología, han configurado objetos de estudio en los que a la filosofía política, en su perspectiva normativa, se le añadió el componente de las emociones, o el de las preguntas por el hombre común y por la cotidianidad, con algunos escarceos todavía no muy claros con lo histórico. A quienes desde lo histórico y lo sociológico dábamos preferencia a lo social desde el plano de las estructuras, se nos fueron acrecentando preguntas en torno a los seres humanos que les daban origen y a su papel como agentes de institucionalización y de transformación de las mismas. A las preguntas en torno a lo ético de los primeros se le sumó lo político, y a lo político, en el caso de los segundos, se le sumó lo ético, en un juego que cada vez pretende suturar la cisura entre lo individual y lo colectivo. A lo ético y a lo político también se le sumó lo estético como parte imprescindible de lo que nos constituye como individuos, lo cual abrió las posibilidades de búsqueda de nuevos acervos documentales y de nuevos enfoques sobre lo narrativo, lo testimonial, lo biográfico, así como nuevos horizontes de análisis. Las preocupaciones por lo político y por lo social en el horizonte de la formación de los sujetos nos han hecho tropezar una y otra vez con los asuntos referentes a la violencia, tanto social como política y también escolar. Estas preocupaciones han encontrado elaboraciones que en general se alejan de la idea de pensar al sujeto y a la configuración de las subjetividades desde referentes solo normativos. En buena parte de las colaboraciones, el sujeto se presenta como un sujeto histórico y la constitución de su subjetividad se comprende a través de procesos y dispositivos de subjetivación en los cuales no puede prescindirse del otro, de los otros. Por ello, hablar de subjetividad implica necesariamente referirse a intersubjetividad, implica pensar que solo somos en cuanto a los otros. Esta certeza señala al mismo tiempo los estrechos lazos entre lo individual, lo social y lo político, al tiempo que se entiende por qué, cuando se habla de ética y desarrollo moral, no se acude ya a elaboraciones cognitivas y evolucionistas ni a principios universales de justicia. Por el contrario, la perspectiva histórica tiñe las aseveraciones anteriores para alertarnos sobre el carácter situado de cualquier tradición del pensamiento y la necesidad de invocar la genealogía de las diferentes redes conceptuales que a manera de urdimbre han posibilitado el entretejido de sus tramas. En los diversos textos, palabras como subjetividad, subjetivación y formación
hace parte de piezas que componen de manera dialógica la figura del sujeto, en los que están en juego diversos escenarios de socialización, dentro de los cuales se incluye la escuela, sin que ella se piense necesariamente como la hegemónica. Un tipo de aproximación que al mismo tiempo fue situando el centro del problema de la formación más allá del ámbito escolar, no para renegar de él ni mucho menos, sino para verlo en su justo lugar de historicidad, un escenario más dentro de los diversos escenarios de formación y socialización que han caracterizado el devenir de la educación en Occidente. Un escenario que, a pesar de su fuerza creciente como parte del proyecto de la modernidad y de la institucionalización de los estados nacionales, está en consonancia con los otros espacios de formación, ya que como individuos transitamos por multiplicidad de ellos y corresponde a quienes trabajamos en educación dar cuenta de sus entrelazamientos, puesto que quien llega a la escuela viene de algún lugar y lleva en sus alforjas enseñanzas y aprendizajes que preceden a esta, conviven con esta y la sobrepasan en el diario transcurrir de los individuos. Así, los sujetos a los que se alude en el libro se conciben como seres sentipensantes y se entiende que en la configuración de sus subjetividades se entrecruzan distintas esferas sociales, políticas y culturales, así como dimensiones racionales, afectivas, emocionales y estéticas de diversa índole. Estos son en síntesis los grandes trazos que logro percibir en una especie de mirada retrospectiva sobre el quehacer de un grupo de personas dentro de las que me incluyo, que hemos trabajado de manera incansable y desde diversas aristas en la configuración del campo intelectual de la educación y en cuyas elaboraciones pueden detectarse las dislocaciones dadas en torno a enfoques, categorías analíticas y prácticas de investigación para darle tratamiento a lo que atañe a la formación de los sujetos y a la configuración de sus subjetividades. Para concluir, vuelvo a amarrar con la trama preliminar en torno al encuentro dado, a la confluencia dada entre un grupo de intelectuales con motivo de esta cátedra, intelectuales que puedo considerar como amigos y compañeros de viaje a lo largo de varias décadas, aludiendo al aforismo de Nietzsche que empezó a taladrar en mi memoria una vez que Alex me solicitó escribir algo para esta ocasión, aforismo en el que la idea de la extrañeza ocupa un lugar central y en donde, tomando palabras prestadas, puedo decir que la amistad nos pone en lo extraño, en el riesgo que comporta la alteridad. Éramos amigos y nos hemos vuelto extraños, pero está bien que así sea, y no queremos ocultarnos ni ofuscarnos como si tuviésemos que avergonzarnos de ello. Somos dos barcos y cada uno tiene su meta y su rumbo. Bien podemos cruzarnos y celebrar juntos una fiesta como lo hemos hecho, pero la fuerza todopoderosa de nuestras tareas nos separó e impulsó luego hacia diferentes mares y regiones del sol. Que tengamos que ser extraños uno para el otro es la ley que está sobre nosotros. Por eso mismo hemos de volvernos más dignos de estimación uno al otro. Por eso mismo ha de volverse más sagrado el recuerdo de nuestra anterior amistad. Probablemente existe una enorme e invisible curva y órbita de estrellas en las que puedan estar contenidos como pequeños tramos nuestros caminos y metas tan diferentes. Elevémonos hacia ese pensamiento. Nietzsche, aforismo 279 de la ciencia jovial, titulado La amistad de las estrellas. Yo digo que no hay más canto que el que sale de la selva, y que será el que lo entienda, fruto del árbol más alto. Y digo que cuesta tanto y que hay que cruzar la tundra, pero al final la penumbra se hace arcoíris del canto.
Gracias. Gracias, Mónica. Bueno, le vamos a dar la palabra a otros autores del texto. Jaime Yáñez Canal. Jaime es profesor de Psicología de la Universidad Nacional de Colombia, investigador en temas de desarrollo moral, quizás uno de los estudiosos más importantes sobre Kohlberg y también de los críticos más acérrimos de Kohlberg en Colombia. Jaime ha estudiado en los últimos años temas alrededor de la sabiduría, y ha estudiado tanto el tema de la sabiduría que ya está asumiendo la apariencia de lo que investiga, pelo cano, barba blanca, aspecto sabio. Jaime, muchas gracias por tu contribución al libro y por estar hoy acá y dedicarnos unas palabras. Gracias, Alex. Después de esas palabras, la mejor actitud del sabio, si algo tuviera de eso, sería el silencio. Realmente, gracias por las palabras y también después de una exposición tan bonita como la de Marta Cecilia, pues creo que voy a desentonar un poquito. Y pues quería, hablando con Alex, me proponía que presentara algunas ideas centrales del artículo que yo escribí. Y pues creo que el eje central del artículo y de muchos otros artículos del texto es el problema de la ética y la moral. Bueno, primero aquí aclaremos que el término ética y moral realmente se utiliza de manera variable de acuerdo a las geografías. Los alemanes lo utilizan de una manera, pues llaman ética lo que en otro lado llaman moral, básicamente los anglosajones llaman moral, y realmente creo que esa discusión es irrelevante, pues es simplemente una diferenciación terminológica de que uno simplemente puede poner una nota al pie de página para aclarar lo que cada uno entienda por el término. Dentro de las discusiones de moral o de ética, realmente hay muchos niveles, muchos problemas, muchos enfoques. Y en una presentación tan corta, en el artículo del texto, pues simplemente fui asumiendo una posición respecto a la discusión sobre lo moral. Y la idea central de lo moral que planteo es básicamente la búsqueda o la defensa de la dignidad humana, así en términos generales. Y dentro de esa búsqueda, pues la ética tiene que entenderse como una tarea, exceptuando algunas posiciones asociadas a la Iglesia o a ciertas posturas bien particulares que creen que se pueden establecer unas normas con carácter de obligatoriedad. Realmente los propósitos de la ética simplemente son una tarea que solo tiene efecto o solo tiene fuerza cuando se logra convertir en un discurso colectivo. La ética es simplemente unas reflexiones sobre cómo debería entenderse el ser humano, qué es lo más digno del ser humano, y como una forma, cuando la mayoría de la población lo incorpora, como para hacer presión a las instituciones sociales, al Estado o a cualquier otra instancia, para que realmente vele por el cumplimiento de esas normas o esas reflexiones que se han planteado. La ética, en últimas, no es un problema empírico, ni responde ni se somete a demandas de la mayoría. Pues muchas discusiones de la ética se plantearon incluso en contra de lo que pudiera pensar la mayoría. El caso de la esclavitud es un buen ejemplo, el caso de la igualdad de las mujeres, de la igualdad de poblaciones minoritarias, del respeto a los animales actualmente, etc. En última surgió no porque existiera un ejemplo en una sociedad que mostrara las ventajas de respetar ese tipo de poblaciones, sino simplemente parte de una tradición que fue ampliando cada vez más la idea de semejante, que fue ampliando cada vez más las ideas de derechos y fue ampliando cada vez más la idea de quiénes deberían ser los merecedores de ese trato digno. Esa es la idea de la ética, y en esos términos el poder que tiene es simplemente el tratar de hacer que una población empiece a reclamar esos derechos. Dentro de esa discusión, si se plantea pues, que es simplemente una ampliación de espacios en la idea de semejante, en la idea de que es un derecho, en la idea de quiénes considerar o qué tipo de cosas debemos considerar en las discusiones éticas, pues es claro la posición que yo asumo y que veo que varios autores del libro también asumen,
es que no hay un criterio racional para poder establecer las decisiones éticas. No hay una serie de principios, como usualmente se plantean en algunas discusiones informales, unos principios que deberían guiar la acción. Realmente bajo estos parámetros no habría una serie de principios. Y lo voy a ejemplificar con un caso o dos casos que plantea McIntyre. McIntyre es un filósofo comunitarista, que son bien interesantes. El primero es el caso del aborto. Usualmente, pues es claro que hay dos posiciones opuestas sobre el aborto, los que defienden el aborto y los que se oponen al aborto. En las dos posiciones es usual encontrar los mismos tipos de principios. Puede alegarse el principio de que primero que hay que respetar la vida humana, que en últimas nadie puede ser utilizado como un medio, sino siempre como un fin en sí mismo, que, bueno, un montón de principios que podrían esgrimirse para defender una u otra posición. Lo que es claro es que esos principios pueden servir para defender o para condenar el aborto. Lo que hay detrás, lo que determina la decisión sobre el aborto, es la idea de qué se considera un ser humano o una persona, o qué ser debe ser merecedor de algún respeto o de algún trato digno. Y obviamente ahí aparecen las diferencias. La Iglesia o los que van en contra del aborto consideran que desde la concepción se puede hablar de vida humana y por lo tanto lo que se está cometiendo es un asesinato. Para los que van a favor del aborto, es claro que ese tipo de argumentación no se puede sostener porque pues, el ver que haya vida humana, vida desde el momento de la concepción, pues cualquier célula que uno arranque de su cuerpo a través de un microscopio puede ser una demostración de vida y sería casi que el rascarse un acto de asesinato. Y los que defienden el aborto simplemente plantean que en ciertos momentos del embarazo pues se podría interrumpir el embarazo simplemente o por razones de seguridad de la mujer o simplemente por decisión de la mujer o porque realmente no hay una forma que se pueda identificar de persona, de un ser humano con derechos claros. E incluso hay posiciones religiosas que defienden la idea del aborto. Los judíos, claramente por ser una cultura de tanto conflicto en la historia, permitían el aborto y permitían claramente hasta el infanticidio. Niños que habían sido producto de la violación podían aceptarse que fueran eliminados después de que hubieran nacido. La última, lo que quiero mostrar con este ejemplo es que realmente no habría un criterio o un principio que diga yo voy a defender una u otra posición. Ahí, dice McIntyre, hay una decisión anterior que no se puede justificar racionalmente. Hay simplemente un conjunto de creencias que hace que yo asuma una u otra posición. Y así lo demuestra él con varios casos. El caso de la justicia, el caso del suicidio es otro ejemplo clarísimo. Si uno aplica los principios kantianos, ustedes saben que Kant condenaba claramente el suicidio y pues por una derivación casi que estricta de la Iglesia, la vida era un evento o una cualidad dada por el Dios y pues sobre la que nadie podía disponer, ni siquiera uno mismo, porque era un Dios, un don, un bien inalienable, un derecho inalienable, que simplemente el hombre era el garante de que ese derecho se respetara, pero él no podía disponer de ese derecho de ninguna manera, ni en su propia vida. Y más o menos la argumentación kantiana con el imperativo categórico era clara. Decía, si realmente uno llegara a plantear que en momentos de crisis, de depresión, lo mejor sería terminar la vida, pues si se convierte esa máxima en una ley universal, casi que el ser humano se extinguiría, porque todo ser humano alguna vez, en algún momento de su vida, ha tenido un momento de depresión o de tristeza, o ha pensado en alguna solución trágica sobre su vida. Y, por lo tanto, cree que de ese componente formal del imperativo categórico tendríamos que condenar el suicidio. E igualmente, yo no podría, con el segundo componente material del imperativo categórico, que trata a todo ser humano siempre como un fin en sí mismo y nunca solamente como un medio. Pues consideraría que si yo voy a disponer de mi vida, estoy considerando mi vida como un medio para satisfacer una necesidad o para evitar un dolor. Y por lo tanto, de esa manera,
con el imperativo categórico, con ese componente material del imperativo categórico, también se condenaría al suicidio. Pero McIntyre muestra que si hacemos unas variaciones mínimas en las condiciones que plantea Kant, uno podría, con el mismo imperativo categórico, aceptar el suicidio. Y es el caso de la eutanasia o de la muerte digna. Si uno plantea que solo en casos extremos, cuando la persona siente mucho dolor, que no tiene ninguna posibilidad de curación y es una carga adicional para sus familiares, podría permitirse el suicidio. En ese caso, no se puede plantear que todos los seres humanos van a pasar por esa condición. Se puede generalizar la máxima, solo en casos de vida no digna se puede plantear la idea del suicidio, de la eutanasia. Por lo tanto, en ese caso, el primer componente del imperativo se cumple y estamos aceptando el suicidio. Y en el segundo caso, pues es claro que el médico puede haber hecho el juramento de que su obligación es salvar una vida, bajo cualquier circunstancia. Pero en últimas, mi vida no tiene por qué convertirse en un medio del juramento del médico. E igualmente, si la religión plantea que la vida tiene que respetarse y no se puede eliminar la vida en ninguna circunstancia, en últimas, mi vida y las decisiones sobre mi vida y mi vida digna, pues se convierte en un medio igualmente de alguna prescripción religiosa. El mismo imperativo categórico lleva a dos conclusiones completamente diferentes. Y a partir de eso, dice McIntyre, la ética no funciona con principios, sino simplemente funciona con una serie de supuestos que muchas veces las personas no tienen clara ni las utilizan de manera consciente. Es simplemente una serie de supuestos que operan en una comunidad, una tradición, que hacen que cierto tipo de problemas aparezcan, que aparezcan cierto tipo de soluciones y que en últimas muestra de una manera clara que la discusión ética es una búsqueda permanente, como decía, una tarea para buscar acuerdos. Y no hay ningún método, no hay ningún procedimiento, no hay ninguna estrategia, no hay ninguna serie de principios que nos digan cómo buscar el acuerdo. Solo hay que buscar el acuerdo intentando buscarlo. Últimas, es parte de una tradición y solo aquellos que están metidos en una tradición y conocen algún tipo de debates pueden proponer alguna forma de interpretación de algún problema moral específico. Esa es básicamente la idea que plantea McIntyre, que plantea el comunitarismo y que es la versión pues, social dentro de la ética. Y esa versión social pues, tiene un impacto muy fuerte en las disciplinas empíricas. Las disciplinas empíricas, pues, para los éticos, para los filósofos morales, pues, no pueden dar cuenta de cómo debe funcionar la ética, sino simplemente dar cuenta de cómo la gente puede entender los problemas que ha planteado la filosofía moral. ¿Me siguen, no? Además, la psicología, la antropología, otras disciplinas empíricas, pues tratan de mostrar si las personas o una determinada población, cómo entienden determinados problemas morales, cómo los asumen, qué tipo de contradicciones presenta la misma gente, qué tipo de compromisos asumen con ciertas obligaciones o recomendaciones morales. Y eso muestra que, en últimas, la psicología o la antropología se tiene que preguntar hacia dónde debe ir el ser humano y cuáles serían los caminos o los pasos o las dificultades que tiene un niño o un adulto o una población particular para entender las ideas centrales de la discusión ética. Pues la discusión que tiene siglos, miles de años en la tradición occidental y que se ha planteado unos problemas relevantes. Últimas, lo que empieza a plantearse es cómo deberíamos entender ese desarrollo. Y esta postura planteada en ética, lleva a que en la psicología el desarrollo moral pues empiece a ver que el camino es un camino hacia la expertización, que en términos sociales se plantea como un camino hacia la sabiduría. Gracias. Gracias, Jaime. Sabias palabras. Bueno, este es nuestro cuarto tomo de la producción intelectual pues, alrededor de la cátedra doctoral. El primero se tituló Campo Intelectual de la Educación y la Pedagogía y fue publicado en 2013, ya va por su segunda reimpresión. El segundo trata sobre el tema de la universidad
y se encuentra en imprenta. Digamos, esta locura de los números obedece a que los números fueron puestos no por el número que fue saliendo, sino por el número de la versión de la cátedra. Así que el número 3, Educación y Tecnologías de la Información y la Comunicación, se publicó en 2014, y el número 5, Epistemología de la Pedagogía, se publicó este año y se presentó en el marco de la Feria del Libro pasada, y está ya completamente agotado. Este es el número 4, fíjense, se está presentando unos meses después. Se trata de libros que pues, a mi juicio, y no creo que solo a mi juicio, se han ido convirtiendo en valiosos referentes de la educación y la pedagogía en Colombia, como creo que se ha convertido el programa doctoral en sí mismo. Así que bueno, abajo todavía hay algunos ejemplares que los pueden comprar antes de que se agoten. Hace mucho tiempo, un grupo de amigos y colegas, entre quienes se encuentran algunos de los autores del libro que hoy estamos presentando, hicimos un intento en serio de construir un grupo de trabajo, de estudio, de discusión sobre la formación ética y política en Colombia. En aquella época, el esfuerzo colectivo se materializó en el monográfico número 45 de la Revista Colombiana de Educación. El dossier de ese número, que tuve el gusto de dirigir, tuvo la siguiente tabla de contenido: Educación y hegemonía en el nuevo capitalismo, un texto de Juan Carlos Tedesco. La escuela y los modos de producción de la hegemonía, de Emilio Tenti. La buena enseñanza y la formación ciudadana democrática en América Latina, de Fernando Reimers. Estas fueron las contribuciones de los invitados de fuera, y de los de dentro, el compendio de Historia de Colombia de Henao y Arrubla y la difusión del imaginario nacional a comienzos del siglo XX, de Alexis Pinilla. Teorías y narraciones sobre la educación moral, de Jaime Yáñez y Angélica Fonseca. Democratizar la escuela o escolarizar la democracia, dilemas de la socialización política en la escuela colombiana, de Elizabeth Castillo y Carlos Sánchez. Esto fue antes de que Elizabeth Castillo se fuera para el Cauca y se hiciera nuestro referente principal en temas de educación propia y estudios sobre interculturalidad en Colombia. Filosofía moral y pedagogía, que fue un trabajo que escribí con Marieta Quintero, y la formación de sujetos sociales en la escuela, texto de Jairo Gómez, que también es coautor de este libro que hoy estamos presentando y que nos acompaña hoy. Por supuesto, no estuvieron allí todos los que venían adelantando estudios en ese amplio campo de trabajo, ni la lista completa de los autores de nuestra primicia Educación Política y Subjetividad, por distintas razones. Muy seguramente Marta Cecilia Herrera y Alfonso Torres, por poner solo dos ejemplos, estaban terminando de escribir alguno de sus informes o libros y no tuvieron tiempo para presentar su contribución, pero también porque este libro de hoy reúne a varias generaciones de investigadores. Es fácil suponer que Sandra Guido y Cristina Everbach estarían apenas cursando sus carreras de pregrado y que Carol Pertús estaba comenzando el bachillerato. Así que en 2003, año en el que se publicó el monográfico número 45, ese 2003 fue hace ya mucho tiempo. Si a alguien acá le parece que no fue hace tanto, le tengo malas noticias, se está haciendo muy viejo. Lo digo porque la mayoría de las alumnas a las que les dirijo su tesis de pregrado tenían para esa época en promedio 8 años de edad. Mi hijo Pablo, que acaba de terminar la escuela secundaria, tenía 4. En suma, de ese momento a este ha pasado toda una vida. ¿Cómo pasa el tiempo? Solemos decir en estos casos, pero mejor no lo repitamos, pues esa expresión es un síntoma más de madurez excesiva. También esto habla de la consolidación del trabajo académico que se adelanta en nuestras instituciones. Pensemos que hoy la Revista Colombiana de Educación acaba de publicar su número 73. A razón de 2 números por año, una estudiante de mi seminario de pregrado le podría preguntar a alguna de sus compañeras
¿hace cuántos números de la Revista Colombiana de Educación naciste? Y esta con toda naturalidad le podría contestar, hace 46 números, ¿y tú? En fin, nuestra comunidad de investigación ha crecido, o como dicen en Colciencias, se ha densificado. No he podido entender si con ese término se refieren a que algunos hemos aumentado de peso o a que metafóricamente nos hemos hecho más pesados. En cualquier caso, si lo que se quiere significar es que nuestros grupos de investigación se han consolidado y se han hecho más influyentes, no es precisamente gracias a Colciencias. En la presentación de nuestro mencionado monográfico decíamos en aquel remoto tiempo, la Revista Colombiana de Educación ha juzgado conveniente recoger para este número polémicas, reflexiones e investigaciones que ilustran las discusiones que sobre el papel de la escuela como agencia de socialización política se vienen dando en el país y en América Latina. También aparecen dentro de esta temática la formación moral y la identidad nacional. Y luego agregábamos, cuyo objetivo de ese número es articular esfuerzos de distintos sectores educativos interesados en aportar a la construcción de una sociedad más justa e incluyente, tomando como centro de reflexión y análisis procesos y experiencias educativas en ciudadanía y democracia, etcétera, etcétera. Por supuesto, los artículos de ese monográfico son trabajos verdaderamente valiosos, como lo ha sido la investigación y las contribuciones de tantos y tantos colegas que han pensado desde ese momento, incluso desde mucho antes hasta hoy, la socialización política, el desarrollo moral, la formación ética, la educación democrática, la subjetividad política, la educación propia en contextos de exclusión, la relación memoria histórica y educación, y tantos otros temas verdaderamente importantes para la escuela y la sociedad. No voy a describir cada una de las contribuciones de nuestro libro Educación Política y su subjetividad, no es el momento ni la ocasión. Esta no es una conferencia, es una celebración, pero quiero mencionar al menos a los autores y a sus contribuciones. Geopolítica de las emociones en tramas narrativas de la ciudadanía, Altercidio, de Marieta Quintero, con quien tuve el gusto en esa época de codirigir la cátedra doctoral que dio origen a este libro. Prolegómenos para una ética del mal, de Jairo Gómez Esteban, que nos acompaña hoy, está aquí adelante, y quiero aprovechar, Jairo, para decir que tuve el privilegio de leer su novela, por ahora inédita, titulada No busques el diablo fuera de tu alma, que estoy seguro va a llegar a ser una de las novelas más importantes de la literatura contemporánea en Colombia. Espero que las editoriales así lo entiendan. Juicios de justicia y desarrollo moral, de Jaime Yáñez. Subjetividad política y proyecto común, desafíos y apuestas de la politización juvenil contemporánea desde América Latina, que fue la contribución de Miriam Krieger, que fue quien nos habló al comienzo. La formación ciudadana en Estados Unidos, preguntas y consideraciones desde un enfoque basado en los derechos humanos, de Cristina Eberbach, que fue la única persona que no estuvo en la cátedra y nos hizo llegar la contribución poco después. Diferencia, cultura y educación, de Sandra Guido. Lenguajes femeninos y subjetividades, apuntes sobre la violencia política y narrativa testimonial, de Marta Cecilia Herrera y Carol Pertús. El sujeto como desafío político, ángulo de conocimiento y campo problemático, una aproximación desde el pensamiento de Hugo Semmelman, de Alfonso Torres, que también nos acompaña aquí. Capitalismo cultural, sociedad mediatizada y escuela, de Alcísar Narváez, que está aquí adelante. 5 historias de mutantes, subjetividad y educación en la era de la comunicación transmedia, de Juan Carlos Amador, colega de la Universidad Distrital, colega mío de mi grupo de investigación Moralia. Y la contribución que hicimos con Manuel, que está también aquí adelante, que intitulamos Pacto de Cuidado sobre la educación del niño como sujeto de derechos. Pensar la relación entre educación política y subjetividad significa poner en el centro de la comprensión del mundo a la narración, lo cual no es otra cosa que volver sobre nuestras propias experiencias individuales y colectivas, sobre la manera como las recordamos y les otorgamos significado compartido.
Justamente cuando narramos a otros y con otros es cuando el pasado, especialmente el doloroso, la muerte de los seres amados, la tortura, la discriminación, la exclusión social, la desigualdad y otras formas de violencia padecida, nos saca del aislamiento y nos permite reconciliarnos con un sentido amplio de humanidad y con sus múltiples posibilidades. Se trata de un giro narrativo en el que, como lo destaca Rorty, la solidaridad humana es la meta por alcanzar y la fuerza que proyecta nuestra capacidad imaginativa, la cual incluso puede convertir a los extraños en compañeros de sufrimiento y en amigos constructores de esperanzas. Las condiciones actuales del país y la búsqueda de una paz negociada demandan de los intelectuales de la educación contribuciones reales y concretas para el quiebre de la lógica amigo-enemigo, el reconocimiento de las víctimas, la búsqueda de justicia y la construcción de condiciones dignas en el trabajo de todos los días, en la producción conceptual y en las relaciones cotidianas, desde la idea de pensar en público, según la insistencia y legado de Guillermo Hoyos, a producir una escritura expresiva y creativa como alternativa a la destrucción y el silencio. El resultado, por supuesto, parcial de esta invitación confluye en los escritos que conforman este libro. Muchas gracias.